Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de madridingles.net y hoy vamos a hablar del trabajo en inglés. Tengo expresiones para hablar del trabajo en inglés. Por supuesto que eso es un tema grande. El inglés de negocios es un tema muy grande porque cada negocio tiene su vocabulario particular. Hoy vamos a hablar de expresiones en general que puedes usar para hablar de irte del trabajo, dejar el trabajo y cosas así. Entonces, ser despedido del trabajo también. Bueno, antes de empezar, este vídeo lo hago en colaboración con italki. Pondré un enlace aquí abajo para que puedas recibir un crédito al contratar un profesor ahí. Italki es el mejor sitio para contratar un profesor online. Tiene inglés y muchos otros idiomas. También puedes elegir un acento particular en inglés. Si quieres aprender inglés británico, inglés americano u otro tipo de inglés, Italki es el sitio para ti. También otros idiomas como el ruso, el japonés, el coreano, chino mandarín, árabe, muchos otros idiomas. Con el enlace aquí abajo recibirás un crédito y por supuesto, como son clases en Skype o donde tú quieras online, puedes hacerlo de forma cómoda desde tu casa. Eso es económico, realmente recomendado. Así que eso viene de algo que está pasando en mi grupo en Facebook hoy mismo. Mi grupo en Facebook se llama Aprende Más Inglés. Lo puedes buscar. También pondré un enlace aquí abajo. Ya somos unos 3,000 personas ahí, me parece. Y estoy haciendo un phrasal verb al día. Al hacer el phrasal verb de hoy, drop out, he recibido un par de preguntas interesantes. Así que vamos a hablar de drop out. Primero, drop out no es exactamente para el trabajo. Se usa con dos cosas, con dejar la carrera universitaria, dejar la universidad o la escuela, puede ser. También puede ser dejar una carrera que estás corriendo, bueno, conduciendo, si estás conduciendo un coche de Fórmula 1. Así que tengo dos ejemplos de drop out para eso. Primero, she dropped out of university to become an actress. Eso sería, dejó la universidad para hacerse actriz. She dropped out of university to become an actress. Luego tenemos, he dropped out of the race on the 5th mile. Eso sería, dejó la carrera que estaba, se supone corriendo, pero puede ser en bici o no sé qué. He dropped out of the race on the 5th mile. Dejó la carrera en la 5ª milla, o sea, sobre los 8 kilómetros de la carrera. Así que claro, la carrera universitaria no es exactamente igual que la carrera de race en inglés. University, race, cosas completamente distintas. La palabra en español es igual. Bueno, luego tenemos quit, porque, bueno, quit and leave, que son cosas diferentes. Ahí en el grupo en Facebook me preguntaron si se puede usar drop out para otras situaciones. La respuesta es que realmente no. Es dejar los estudios o dejar una carrera a medias. Luego tenemos otras cosas para dejar el trabajo y cosas así. Quit para dejar el trabajo. Por ejemplo, she quit her job and moved abroad. Dejó su trabajo y se mudó al extranjero. She quit her job and moved abroad. Así de sencillo. Quit, 4 letras. Muy sencillo. Luego me preguntaron si dejar el ejército puede ser drop out. Realmente no, porque creo que no es tan fácil como simplemente dejarlo, como si fuera la universidad, que dejas de ir y ya. I left the military, se puede decir. I left the army, o the army, the military. Llega a ser más o menos lo mismo. I left the army after 5 years. Army sería el ejército de tierra. Luego otros tipos de militares tienen otra cosa. También se puede usar she left work. Leave work es dejar el trabajo para volver luego. Quit es dejarlo
para siempre. Leave es dejar para volver al día siguiente, por ejemplo. Así que, she left work at 5 and got home at 6. She left work at 5 and got home at 6. Luego tenemos, bueno, uno que no tengo apuntado en mi lista aquí, pero que debería mencionar con el ejército. Podrías decir también, I was kicked out of the army. I was kicked out of the army es me echaron. Entiendo que eso puede pasar si cometes errores graves. I was kicked out of the army. También puedes decir I was kicked out of university. I was kicked out of university for selling drugs on campus. No lo hagas. Me echaron de la universidad por vender droga en el campus. Podrías decir, I was kicked out of the army for, no tengo la menor idea, for insubordination. Eso sería por no seguir los órdenes de los jefes. Ahí en el ejército. No tengo mucho vocabulario en español para hablar del ejército. Pero to be kicked out es que te echan de un sitio. También lo puedes hacer con una discoteca. They kicked me out of the disco for fighting. For getting in a fight. Podrías decir. They kicked me out of the disco for getting in a fight. Luego tenemos to be fired. To be fired es que te despidan del trabajo. Nuevamente, bueno, si eres el empleado, utilizas el pasivo, porque es algo que te hacen a ti. Si eres, por ejemplo, el jefe, usarías el activo porque tú despides a gente, pero eso es otra cuestión. Tengo, he was fired for stealing money from the company. Le despidieron por robar dinero de la empresa. He was fired for stealing money from the company. Es pasivo porque es algo que le pasa a él. Luego tenemos to be laid off, que también es que te despiden, pero es por motivos económicos dentro de la empresa, no porque has hecho algo malo necesariamente. Así que he was laid off shortly before the company declared bankruptcy. Le despidieron un poco antes de que la empresa se declaró en quiebra, algo así. Hizo un concurso de acreedores o algo creo que se llama oficialmente aquí en España. Así que eso es otro tema. To be fired, cuando haces algo para merecerlo. To be laid off, también lo usas en pasivo porque es algo que te pasa a ti. Y es que te despiden por motivos económicos dentro de la empresa. Para repasar, drop out es dejar la universidad, dejar los estudios. También dejar una carrera que estás corriendo. Quit, que es dejar el trabajo para siempre, o también puedes dejar la universidad también con quit. Leave, que es irte. I left the army, me fui del ejército, o dejé el ejército, dejé más bien. To be fired, to be laid off. Y eso. Bueno, nada más por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Vuelve otra vez aquí. Suscríbete a mi canal. Así aprenderás mucho más inglés, que estoy sacando un par de vídeos por semana sobre inglés, gramática, vocabulario, phrasal verbs, pronunciación, muchos temas más. Gracias como siempre a italki por la colaboración y déjame tus comentarios aquí abajo con tus preguntas. Nada más, hasta la próxima. Bye.